Un saludo para los estudiantes de historia y a todos quienes estén interesados en la historia contemporánea. El tema que nos convoca en esta oportunidad es analizar el nacionalismo desde una perspectiva histórica, considerando además que es un ideal que surge en el siglo XIX, obviamente con antecedentes históricos, que se consolida en la época decimonónica y que da origen a dos procesos políticos, económicos y sociales de gran importancia para la historia contemporánea de Europa, que son la unificación política y económica de Alemania y la unificación italiana. Ambos procesos nacionalistas, imperialistas y monarquistas. Durante el siglo XIX, durante la época decimonónica, se consolidan los ideales nacionalistas en el contexto de Europa, junto a la democracia, el liberalismo, las libertades en la economía, la revolución industrial. El nacionalismo es un movimiento filosófico, político y cultural que tendrá un gran desarrollo en el contexto de Europa, preferentemente desde Europa central hacia Europa occidental. El nacionalismo, entonces, es un movimiento político de afirmación y consolidación de la patria, de la nacionalidad. El Estado, entonces, tal y como lo concebía la democracia, adquiere una característica anexa y que se complementa ahora con la nación. La nación, entonces, es el sujeto del poder político y que se basa en la soberanía. De tal manera, entonces, que el Estado pasa a ser la estructura política de la nación. El nacionalismo propone y fomenta la consolidación de las fronteras políticas para los respectivos estados. Es lo que pasa a llamarse soberanía territorial. A su vez, cada estado nacional, cada país, cada nación, comienza a identificarse con el himno patrio, con la bandera, con la moneda propia y con sus propias instituciones de gobierno. Es en este contexto que la nacionalidad que representa a la nación se va a identificar con una realidad sociohistórica particular para cada región, constituida por elementos comunes, a saber, la lengua, la religión, las tradiciones, la etnia o la raza, lo que será sumamente peligroso, y por supuesto el territorio, la soberanía territorial. Todos estos elementos integran y diferencian a las respectivas comunidades humanas, entonces se difunde por toda Europa, luego por el mundo, el concepto de país. Junto con ello aparece el arraigo, que es sentir pertenecer en cuerpo y alma a un determinado territorio. La identificación máxima de la nación será el territorio. Y este conjunto de elementos políticos, económicos, sociales, culturales, es lo que se conoce como el nacionalismo. A su vez, en el contexto de lo explicado, cabe hacer notar que en muchas regiones de Europa, incluso en aquellos estados consolidados a base de la democracia, Francia, o a base de la monarquía constitucional, una democracia con monarquía, incluso ellos, Inglaterra y Francia, tendrán una cercanía con el nacionalismo. La idea era transformarse
en la primera potencia mundial, lugar destacado que le correspondía a Inglaterra. Entonces, había que unirse, había que proteger sus fronteras para destacar como lo estaba haciendo Inglaterra. No en vano, la época decimonónica, el siglo XIX, también se conoce como la época victoriana, debido al dominio global de Inglaterra en Europa y en todo el mundo, la máxima potencia mundial, y por ende también una monarquía constitucional excesivamente nacionalista. Este proceso de nacionalismo va a influir poderosamente en la península itálica para dar origen a lo que se conoce como la unificación política de Italia y a toda la Germania, para dar origen a el Segundo Reich, el Imperio Alemán. Está surgiendo entonces una modificación profunda en el territorio europeo, ya que como producto del nacionalismo, el monarquismo y el imperialismo se van a unificar políticamente Alemania e Italia. La unificación de Alemania es un claro ejemplo del nacionalismo europeo. Hacia el año 1815, después del Congreso de Viena, Alemania se encontraba dividida en 38 estados, cada uno independientes entre sí. Los germanos tenían la misma cultura, las mismas costumbres, creencias, el mismo idioma, la misma raza. Sin embargo, existía una total división en ese territorio, la Germania. El estado más poderoso era Prusia y su gran oponente en este contexto político, económico y social del poder, su gran oponente era Austria. Ahora bien, durante gran parte de la Edad Media, Alemania había conformado un gran imperio, el Sacro Imperio Romano Germano, que en la historia germana es conocido como el primer Reich, el primer reino. Esta situación en el siglo XIX se complementa con el nacionalismo. Alemania estaba quedando al margen de el poder y el nacionalismo de los europeos. La división en que se encontraba el territorio claramente afectaba a los germanos. Es en este contexto que Prusia, el reino más poderoso de Alemania, comienza a plantearse un objetivo: unificar, por lo menos económicamente, a los alemanes. Esta unificación aduanera, económica, se conocerá como la Zollverein, que es una unidad de aduana. Es decir, la Zollverein decretó el libre comercio entre los estados germanos y además permitió que los alemanes entraran a la revolución industrial, ya que impidió la Zollverein que los germanos importaran productos industrializados, y esto obligó a los estados germanos a confeccionar su propia industria, a desarrollar una fase propia desde el punto de vista del maquinismo. Esto será de gran avance para los alemanes. Hacia el año 1853, gran parte de los estados alemanes ya habían ingresado a esta unidad de aduana. Sin embargo, Austria se mantuvo al margen. Posteriormente, durante la segunda mitad del siglo XIX, aparece la figura del canciller alemán Otto von Bismarck, quien,
junto a Guillermo I de Prusia, quien después será el emperador Guillermo II de Alemania, dirigirán la unificación política ahora de Alemania. Una vez configurada la unificación económica, con la excepción de Austria, bastaba lograr la unificación política. Y esto se logró a través de el belicismo, el nacionalismo, el imperialismo y el monarquismo. La Confederación de Estados Germanos ingresa a la guerra en contra de Francia. De esta manera, una situación bélica de guerra unificó a los alemanes. Así, de este modo, en el año 1871, Alemania se transforma en un gran imperio. Todos los estados germanos, excepto Austria, unidos en torno a Prusia. Estaba surgiendo el segundo Reich, el segundo reino alemán, que será dirigido por Guillermo II, emperador alemán, y el canciller será Otto von Bismarck. Otro ejemplo del nacionalismo europeo del siglo XIX estará representado por la unificación de Italia. Y tal como el caso de Alemania, Italia se va a unificar en torno al nacionalismo, al imperialismo y al monarquismo. Los máximos representantes del nuevo reino de Italia, es decir, está surgiendo el país que se llamará Italia, siglo XIX, serán el rey Víctor Manuel II, Garibaldi, desde el punto de vista militar, y desde el punto de vista de la diplomacia, el conde Cavour. Ellos serán entonces los máximos líderes de la unificación italiana. La unificación de Italia se va a lograr durante gran parte del siglo XIX. Y el reino de Cerdeña será el que va a unificar a todos los germanos. En primer término, se anexa toda la Lombardía hacia el reino de Cerdeña, es decir, el norte de Italia. Todas las regiones de la Lombardía pasan a ser dominadas por el reino de Cerdeña. Posteriormente, este reino se anexa el reino de las dos Sicilias, es decir, todo el sur de Italia pasa a poder de Cerdeña. Hacia el año 1870, solo los estados pontificios se mantenían al margen de la unificación italiana. De esta manera entonces, en el año 1871, el Papa católico le entrega los estados pontificios al rey Víctor Manuel, y de esta manera se había logrado, tras el avance, sin belicismo, sino que apelando al nacionalismo, se logra la unificación política y económica de Italia. Las protestas del pontífice no se dejaron esperar. El Papa católico siempre estuvo en contra que los estados pontificios pasasen a Italia. Sin embargo, se acepta que Italia sea un país, una nación independiente. Roma pasa a ser la capital de Italia y el Estado pontificio se reduce a algunos kilómetros cuadrados al interior de Roma. Y esa situación se mantiene de este modo hasta la época actual. Como se ha observado, el nacionalismo
el belicismo, el monarquismo y el imperialismo permitieron la unificación de dos países, Alemania e Italia. Sin embargo, de acuerdo a la historiografía, de acuerdo a la historia contemporánea, es un consenso que la Germania, Alemania e Italia se unieron como países, como naciones, principalmente a través del nacionalismo.